Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy la doctora Leti Asensio. Bienvenidos a Metamorfosis, Vida y Muerte. Qué bueno que están con nosotros esta tarde y que podamos platicar y charlar sobre un tema muy interesante que va a ser justamente muy importante para todos nosotros y que podamos tener médicos muy especializados con el tema que vamos a hablar justamente del cáncer de pulmón. Y bueno, solamente recuerden por favor seguirnos en las redes sociales. Va a ser para nosotros muy importante que ustedes nos puedan permitir estar pues en contacto con ustedes y esa es la mejor vía. Cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, recuerden seguirnos por favor en Facebook como Leti Asensio o Metamorfosis Vida y Muerte, en Instagram como Asensio LE, en Twitter como Leti Asensio, en TikTok también como Leti Asensio y también por favor recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, donde en este momento también estamos transmitiendo esta entrevista y para que ustedes pues puedan compartir con nosotros todas sus inquietudes. Fíjense que hoy me da muchísimo gusto y me honran con su presencia tres médicos destacados que quiero presentarles y vamos a empezar porque ustedes conozcan al doctor Luis Cabrera Miranda. Él es el jefe de servicio de oncología torácica del Instituto Nacional de Cancerología. Doctor, muchísimo gusto que esté con nosotros esta tarde y pues un placer compartir con usted esta información tan valiosa. Bienvenido a Metamorfosis. Muchas gracias, doctora Leti, por la invitación. Es para mí un honor poder participar en estos foros para poder, pues, dar un poquito del conocimiento y poder también resolver algunas dudas sobre la importancia, pues, de lo que es esta enfermedad del cáncer de pulmón. Muchas gracias, doctor. Y vamos a presentar a nuestros siguientes invitados. Quiero presentarles también al doctor Luis Antonio Lara Mejía. Él es médico cirujano por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con una especialidad en oncología médica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y alta especialidad en oncología torácica por el Instituto Nacional de Cancerología. Él cuenta también con una maestría en Ciencias de la Salud en Epidemiología en la clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es médico adscrito en el Departamento de Oncología Torácica también del Instituto Nacional de Cancerología. Doctor Lara, bienvenido también a Metamorfosis, un gusto compartir con usted esta tarde y pues que nos dé la oportunidad de conocer un poco más también acerca de la enfermedad. Muchas gracias, bienvenido. Gracias, doctora. Para mí un placer estar con usted, doctora Asensio, esta tarde. Y claro que sí, aprovechemos esta tarde y platiquemos un poco de lo que nos trae, pues sobre todo para que transmitir a nuestros pacientes la importancia hoy en día de lo que es estar bien informados respecto a cáncer de pulmón. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, me da un gusto y en lo personal, de verdad que me es un placer presentarla. Ella es la doctora Graciela Cruz Rico. Ella tiene un doctorado en biología molecular y clínica del cáncer, avalado por la Universidad de Salamanca en España. Realizó estudios principalmente en microambiente tumoral con el grupo de terapia génica de Castilla y León y actualmente trabaja para el grupo de la Unidad Funcional de Oncología Torácica y Laboratorio de Medicina Personalizada, también del Instituto Nacional de Cancerología, y su investigación está centrada en identificar y estudiar las bases moleculares de los tumores sólidos con el objetivo de identificar aquellos grupos de pacientes que pueden beneficiarse de un determinado fármaco y poder potencializar pues la atención del paciente con cáncer de pulmón. Doctora Rico, un placer de verdad también tenerla aquí y que podamos compartir pues su vasta experiencia en el área de la investigación y hablando del cáncer de pulmón. Bienvenida. Muchísimas gracias, doctora Leticia. Al contrario, el gusto es mío por permitirnos estar en este foro tan importante para nosotros y compartir con los médicos oncólogos especialistas en esta neoplasia tan estudiada y tan poco documentada para nuestra población. Y va a ser totalmente enriquecedora hablar sobre todas las alteraciones moleculares que tienen estos pacientes. Muchísimas gracias a todo el auditorio por permitirme estar con ustedes en esta tarde. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, si le parece, doctor Cabrera, me gustaría que usted nos ayudara a dar un poquito de contexto de esta enfermedad, del cáncer de pulmón.
que pues es una enfermedad poco visible, una enfermedad que tenemos que tomar mayor conciencia, y qué mejor que usted, que trabaja pues en este instituto y que es responsable de esta área en particular, nos pueda decir cómo están las cosas con respecto al cáncer del pulmón, tanto en el mundo como en nuestro país, para que vayamos entendiendo la importancia que tiene hablar del cáncer de pulmón. Claro que sí. Algo a tomar en cuenta es que el cáncer de pulmón, pues a pesar de que es uno de los tipos que no se conoce muy bien, pues a nivel mundial estamos hablando de la primera causa de muerte por cáncer y la primera de incidencia. Son cifras impactantes, lo que nos hace ver pues que es un problema de salud mundial. En nuestro país pues también se encuentra entre las primeras neoplasias. Aquí a lo mejor no tenemos como cifras un poquito más fidedignas, apenas están haciendo los esfuerzos para hacer un registro nacional con cifras más contundentes, sin embargo, algunas cifras indirectas como de Globocan que tenemos nos posiciona también en la cuarta causa de mortalidad por cáncer. Entonces hablamos que también se engloba entre las principales, acompañando a cáncer de mama, cervicouterino, cáncer de colon, cáncer de próstata, pues también ahí está este tipo de neoplasias, que es importante conocerla porque pues su impacto no solo también afecta como tal al paciente, sino también a familiares y realmente también a la sociedad por ser un problema de salud pública. De ahí la importancia, doctor, de hablar de esta enfermedad, específicamente el cáncer de pulmón, porque justo pues es una de las enfermedades que a veces pasa como desapercibida y le damos prioridad a otros tipos de cáncer, pero que ahorita con las estadísticas que nos muestra, pues es muy relevante el poder poner atención a esto. Y quisiera preguntarle algo muy importante que a veces en general la población, doctor, no tenemos como muy claro. Y esto tiene que ver, el cáncer de pulmón, ¿se clasifica de alguna manera? ¿Hay algunos factores importantes asociados por los cuales nosotros podemos empezar a tener como mayor claridad acerca del conocimiento de esta enfermedad del cáncer de pulmón? Sí, claro que sí. Específicamente cuando hablamos de cáncer de pulmón, pues pensamos que pudiera ser una sola enfermedad, un tumor que se aparece ahí en el pulmón. Sin embargo, en la actualidad, pues la clasificación nos hace ver que pareciera que son diferentes subtipos de enfermedad. Hay diferentes subtipos de cáncer de pulmón, tanto algunos tipos histológicos, hablando de unos que se llaman epidermoides, otros que se llaman adenocarcinoma, y con la medicina personalizada, la detección de nuevas alteraciones moleculares, incluso se ha subdividido esta clasificación histológica por alteraciones moleculares. Esto cobra relevancia en cuanto a que dependiendo el subtipo que tengas, muchas veces es el tratamiento el que vas a dirigir al paciente. Entonces es por eso que algunos pacientes se tratan con algunos tratamientos específicos y otros con otros, hablando como si fueran de diferentes enfermedades. Esto también tiene mucha relevancia hasta por los factores de riesgo. Es una enfermedad del cáncer de pulmón muy estigmatizada por la cuestión de que siempre lo asociamos al tabaquismo, siendo que tenemos que dejar al lado esto porque realmente incluso el tabaquismo pues sigue siendo una adicción, que es una enfermedad y que tenemos que tratarla. Entonces dejar de estigmatizar esta enfermedad, y algo que aparte cobra relevancia en nuestro país es que el cáncer de pulmón asociado a no tabaquismo, que puede haber otros factores de riesgo como el humo de leña o incluso causas o factores desconocidos, se presenta en un porcentaje alto en nuestra población, que se caracteriza mucho por mujeres jóvenes sin antecedente de tabaquismo que padecen esta enfermedad. Entonces, la clasificación molecular pues nos permite dividirlos. No es lo mismo un paciente con una alteración
como EGFR o ALK, que también vamos a hablar un poquito más adelante, van a tratar también de explicar un poquito esto. O sea, no se pueden englobar o encasillar en lo mismo. Cada uno de los pacientes se trata ahora con una medicina dirigida. Entonces, es importante que se lo lleven a casa porque a veces el mismo paciente o los familiares preguntan por qué a mí no me trata con este tratamiento, por qué yo no estoy igual que el otro paciente. Y esto tiene mucha relación a esto que comentamos, que ahorita ya se divide y se trata de manera personalizada. Entonces encasillamos el cáncer de pulmón por estos subtipos moleculares. Y doctor, esto que menciona me parece sumamente importante porque ustedes para hacer un diagnóstico hacen una serie de pruebas, una serie de exploración de preguntas, historia clínica, toda una serie digamos, de procesos específicos para poder diagnosticar el cáncer de pulmón y poder determinar, como usted dice, estos reportes que hace el médico patólogo y que es justo esto de la histopatología, ¿no? De saber qué tipo de células es, cómo se clasifican, cómo poder darle un nombre al tipo de cáncer de pulmón, su apellido completo, ¿no? Para que ustedes puedan determinar cuál es el mejor tratamiento, el que puede ser ideal para cada persona, porque es muy importante que cada paciente sea de tal forma estudiado que reciba el tratamiento ideal, ¿cierto? Y pues bueno, en el instituto es pues uno de los hospitales, o si no es que el hospital principal en la atención del cáncer, que justamente busca innovar y busca proponer alternativas para pues estas innovaciones en cuanto a tratamiento, ¿no, doctor? Sí, claro que sí, tocando ese tema, pues siempre se invita a la población en general en caso de que pues tengan algún problema, en este caso específicamente sospecha o diagnóstico de cáncer de pulmón, pues se pueden acercar al Instituto Nacional de Cancerología, donde se ofrece pues esta medicina personalizada, el abordaje multidisciplinario, que también es importante porque son varias especialidades las que conjuntamos para poder pues ofrecerle el mejor tratamiento a los pacientes. Ahorita justo el, el próximo este viernes se conmemora el Día Nacional del Cáncer de Pulmón, que pues uno de los motivos es hacer conciencia sobre este problema de salud en el que tenemos, tratar de cambiar ese estigma y también invitarlos a acercarse, haciendo ver que el paciente con cáncer de pulmón, pues en la actualidad, como vamos a ver también a lo largo de esta entrevista, pues tiene muchas opciones con las cuales poder pues tratar esta enfermedad y regresar a tener mejor calidad de vida. Y aparte, creo que uno de los objetivos es tener la información suficiente sobre la enfermedad, tanto al paciente como a los familiares, para todas estas dudas que surgen con estos diagnósticos que al inicio parecerían muy sombríos, pues realmente tratar de responderlos y saber que no están solos y que realmente hay opciones de tratamiento y que en la actualidad pudieran ser opciones buenas para mejorar su calidad de vida. Y doctor, sabemos y de verdad le agradecemos muchísimo su tiempo que, bueno, tiene importantes ocupaciones en el hospital. Y antes de que podamos cerrar este espacio con usted, quisiera solamente preguntarle cuál ha sido como la evolución en cuanto a los tratamientos del cáncer de pulmón y cómo estos avances han ido impactando en esta calidad de vida de los pacientes. Sí, hablando en tratamientos generalizados, que estamos más o menos regresándonos como 10 años, desafortunadamente todo se encasillaba como en cáncer de pulmón. Todo aquel paciente con un cáncer de pulmón se trataba de la misma manera, con los mismos tratamientos. Desafortunadamente eran tratamientos muy generales, hablando como quimioterapias. No estoy diciendo que la quimioterapia haya dejado de funcionar, pero realmente como no se conocía mucho la biología del tumor,
pues se trataban de manera general y tenía ciertos resultados. En la actualidad, con todos los estudios y los avances tecnológicos, el diagnóstico, como lo habías comentado, desde patología, saber ponerles un nombre, apellido, y con la medicina molecular, incluso ver la alteración de genes que tienen, han salido nuevos fármacos diseñados para alteraciones específicas, que incluso cáncer de pulmón tiene varios subtipos que pues tienen alguna alteración que los hace susceptibles de tratamientos dirigidos, o existe también desarrollo de otras moléculas que, como la inmunoterapia, que va dirigida para hacer que nuestro sistema inmune ataque el tumor de manera directa, y también que en cáncer de pulmón han sido de uso en los últimos años de manera importante por su impacto. Son medicamentos que tienen menos efectos adversos porque van dirigidos específicamente contra mutaciones, o son anticuerpos que también evitan otro tipo de efectos adversos que antes veíamos más comúnmente con tratamientos muy generales. Esto hace que los pacientes tengan mejor calidad de vida porque no tienen tantos síntomas relacionados al tratamiento. Y otra cosa importante es que sí se ha visto un incremento que va de la mano con la calidad de vida en la sobrevida de los pacientes, hablando de que si nos vamos a medianas de sobrevida, pues sin un tratamiento hablábamos de pocos meses. Desafortunadamente, los tratamientos blanco dirigidos en ocasiones pueden superar incluso medianas de 5 años de sobrevida. O sea, de meses de tratamiento a 5 años, pero aparte algo importante es lo que comenté, la calidad de vida. O sea, son pacientes con un tratamiento sí persistente, más cuando hablamos de enfermedades avanzadas, pero tratamientos bien tolerados, que en ocasiones pareciera que no están recibiendo ningún tratamiento. O sea, que como no tienen efectos adversos, el paciente puede seguir trabajando, puede seguir conviviendo, puede seguir desarrollando pues todos sus proyectos de vida conforme pues lo tenía prácticamente planeado, y todo esto pues ha cambiado. Entonces actualmente ya no es una sentencia de muerte a corto plazo, sino que hemos tenido la oportunidad de incrementar tanto la calidad de estos pacientes como la sobrevida de estos pacientes, y de manera pues muy importante. Pues doctor, muy interesante pues esta información que justamente nos abre como esa oportunidad de ver que el cáncer de pulmón no es sinónimo de muerte, como seguramente pues todo mundo lo ubicamos, y ver que hay estas opciones y que se ha ido desarrollando toda la parte científica, pues siempre nos llena como de pues una grata información y de esperanza de tener pues esta perspectiva con respecto al cáncer de pulmón. Doctor, pues le agradezco muchísimo que nos haya podido acompañar en esta tarde, doctor Luis Cabrera, el jefe de servicio el Servicio de Oncología Torácica del Instituto Nacional de Cancerología. Y doctor, a través de usted, por favor, hágale llegar nuestros saludos al doctor Óscar Arrieta, director del instituto, que también nos ha permitido pues tener esta entrevista el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación, gracias por darnos este espacio para poder transmitir toda esta información. Le Gracias a usted, agradezco. doctor. Al contrario, gracias. Y bueno, Gracias. nosotros seguimos aquí platicando con el doctor Luis Antonio Lara y la doctora Graciela Rico, justamente porque bien nos decía el doctor Cabrera, pues bueno, el cáncer de pulmón tiene diferentes clasificaciones y se han ido como perfeccionando seguramente pues estudios para poder conocer más a detalle pues algunas situaciones relacionadas con el cáncer de pulmón. Pero quisiera comentarles que pues hay un programa específico, hay algo por el cual nosotros también estamos haciendo este programa, y es algo que nos van a platicar nuestros invitados del día de hoy, que tiene que ver con un programa llamado Alcanzándote, un programa específico del cual vamos a ir desglosando. Pero justamente quisiera preguntarle a cualquiera de los dos que me pueda ayudar a responder, ¿de qué se trata el cáncer de pulmón ALK,
qué significa ALK para que nosotros lo podamos entender y que justamente da lugar a empezar a conocer este programa de Alcanzando. Bueno, doctor Lara, si me permites, yo creo que esto es una alteración molecular, justamente dando continuidad a lo que estaba diciendo el doctor Cabrera. El cáncer de pulmón cada vez se clasifica más de acuerdo a las alteraciones moleculares que tienen las células. Ciertamente el diagnóstico certero es la histopatología que nos da el nombre de la enfermedad y que este subtipo de adenocarcinoma o epidermoide no tiene cada uno de ellos sus propias alteraciones moleculares. ¿Esto qué significa? Que cada célula va a tener alguien que la reactiva y que haga una proliferación más acelerada o un crecimiento de células totalmente anormales. Entonces, justamente este programa de Alcanzándote lleva las siglas de ALK. ALK es un gen que nosotros tenemos en nuestra edad embrionaria, lo tuvimos muy importante, que tiene el nombre de sinasa de linfoma anaplásico. Este gen está codificado en uno de nuestros cromosomas que nos heredaron nuestros padres, está en el cromosoma número 2. Y desafortunadamente en etapas adultas, por factores que el doctor Lara nos va a comentar del por qué o cómo se activan estos genes, generan ciertas neoplasias, no solo hematológicas, como fue identificado este gen de ALK, sino que ahora lo vemos, este gen en cáncer de pulmón. De ahí la palabra de Alcanzándote, porque queremos identificar a los pacientes que tengan esta alteración de ALK. Doctora, pues me puso ahorita como a tratar de aclarar un poquito para la gente que nos escucha. Estos genes, yo creo que todo el mundo hemos escuchado del ADN, ¿no? Ese famoso cadenita que nos hace tener estas cuestiones de herencia y que tiene que ver, pues, que una célula se tiene que replicar igual que otra, ¿no? Pero algo sucede donde finalmente puede dar lugar a algunos tumores y algunas cuestión de este término que usted utilizaba en neoplasia, que es igual que el cáncer, es sinónimo, ¿no? En algunos lugares le llaman neoplasia y para nosotros es a lo mejor más cotidiano conocerlo como cáncer, pero es muy importante saber que hay factores, usted nos decía, bueno, ya no lo heredaron nuestros papás, pero hay factores que pueden desencadenarlo en unas personas y en otras no, para que tampoco pues entremos en pánico de que seguramente por ahí lo vamos a desarrollar, sino pues hay factores específicos que ahí le pediría, doctor Lara, si nos ayuda un poquito a aclarar justamente cuáles pudieran ser los factores de riesgo más asociados al cáncer de pulmón en general y al cáncer en este tipo específico ALK, si se modifican, si cambian o hay algo diferente. Claro, doctor Asensio, será un placer. Mire, nuevamente vuelvo a saludar a todo el auditorio, muy buena tarde. Aquí lo que hay que platicar siempre y dejar muy bien en claro es el cáncer de pulmón, y como bien lo dijo el doctor Cabrera, es una enfermedad, y a mí me gusta así explicarlo, que implica hoy en día muchas enfermedades dentro de esta gran clasificación de cáncer de pulmón. Y hablar de factores de riesgo es meternos a hablar a un sinnúmero de cosas. El tabaquismo sigue siendo el principal factor de riesgo en más del 60%, 70% de los pacientes. Sin embargo, esto también cambia de acuerdo a dónde nos situemos, en qué latitud del mundo nos encontremos, porque evidentemente si hablamos de Europa, donde hay un consumo mucho más alto de tabaco, definitivamente el cáncer de pulmón es atribuido a tabaco en una mayor proporción, pero algo que ha llamado mucho la atención y por lo que se ha vuelto bastante atractivo estudiar tanto la población asiática como la población latinoamericana es que particularmente toda la raza latina tenemos esa característica de que hay una alta prevalencia de cáncer de pulmón, pero en pacientes no fumadores. Entonces, ahí es donde entra a la ecuación otros importantes factores de riesgo, como tenemos una alta proporción en México de pacientes que siguen expuestos al humo de la leña. Tenemos a ciertos otros combustibles como carbón,
quema de petróleo, de leña, como bien lo acabo de mencionar, exposiciones, pacientes que tienen largas exposiciones por una cantidad de tiempo bastante sustancial, como puede ser algunos pesticidas, herbicidas, insecticidas, que sabemos bien que las tareas de muchos de nuestros pacientes México sigue siendo un alto productor de trabajo en el campo y trabajo en áreas industriales, en donde evidentemente toda la exposición a químicos juega también un importante papel. Y también hablar un poco de si bien el asbesto, que es un material que se ha asociado mucho, sobre todo a una neoplasia que se conoce como mesotelioma, también se ha visto una cierta relación de también exposición al asbesto, por supuesto, y el desarrollo de cáncer de pulmón. Y algunas otras enfermedades que también en la parte de Latinoamérica se ve y no se ve en otras partes del mundo, como puede ser la tuberculosis. La tuberculosis es una infección que, si bien ha sido complicado en estudios tener una asociación tan directa al desarrollo de cáncer de pulmón, sabemos que son infecciones que causan inflamación por un largo periodo de tiempo y que evidentemente esa inflamación en toda la vía respiratoria con el tiempo puede llevar obviamente a que sea más factible que haya un error en todas estas células que hemos platicado esta tarde y que desencadenen en la formación de un cáncer de pulmón. Algo que, ya metiéndome a la parte muy particular de los pacientes ALK, que es el tema de hoy y sobre todo por este programa Alcanzándote, es que sí quiero destacar que es una población muy particular de cáncer de pulmón. Los pacientes ALK que tienen se llama así por esta alteración que ya comentó la doctora Cruz Rico, los pacientes que poseen esta alteración, y que en un momento me gustaría que la doctora Cruz Rico ahondara un poquito más en cómo diagnosticamos o cómo sabemos que un paciente es ALK, en qué momento se le pone esta etiqueta, pero una vez que la tiene, sabemos que son pacientes que particularmente no tuvieron esta exposición a tabaco, en la mayoría de ellos. Suelen ser pacientes mucho más jóvenes a la mediana. Incluso nosotros tenemos pacientes de menos de 20 años con esta alteración de ALK que han desarrollado cáncer de pulmón, así como se tienen pacientes de 50, 60, igualmente esto se amplía, pero en general la mayor proporción de pacientes son más jóvenes y en una mayor proporción afecta a mujeres. Y esto ha venido a cambiar y a revolucionar todo lo que teníamos de concepto y del cáncer de pulmón, porque definitivamente si había un tumor que estaba estigmatizado por toda la sociedad, era el cáncer de pulmón. Era un tipo de cáncer que incluso cuando un paciente se declaraba como que tenía la enfermedad, la primera sensación y sentimiento del paciente era una sensación de culpa. Así es. ¿Por qué? Porque sabía el paciente que seguramente era porque había fumado. Y entonces, aunque hubieran sido 10 cigarrillos en la adolescencia, el paciente realmente se arrepentía de esos 10 cigarrillos que había fumado porque totalmente se asociaba a esta exposición a tabaco. Y Claro. eso es lo que, en parte, una de nuestras misiones el día de esta tarde y de este programa, de este evento que vamos a hablar ahorita más enfocado, que es Alcanzándote, es justamente explicar, quitarle ese sentimiento de culpa al paciente y ayudarle a entender que hay factores de riesgo que no se pueden controlar, faltando alguno en la ecuación. Incluso no lo discutí, pero la obesidad se sabe que también genera una inflamación crónica, que es una enfermedad y que sin duda también tiene un papel en la ecuación, y también la contaminación. Vivimos en una de las ciudades más contaminadas del mundo. Quien vive en la Ciudad de México o en ciudades muy pobladas, pues no es como tan fácil decir, ¿sabes qué? Me voy a mover, me voy a ir a otra ciudad, porque realmente ahí tenemos nuestra vida, tenemos nuestra familia, hemos hecho raíz en ese sitio y definitivamente es algo que no podemos modificar. Y el explicarle eso a todos los pacientes, que está la edad, que es algo que tampoco podemos modificar, que es inevitable el envejecimiento, y asociado con todo lo que he platicado, pues definitivamente van siendo cosas que se van sumando y que terminan y que pueden desencadenar en un cáncer que ni siquiera tuvo relación con la parte del tabaquismo.
Y me parece relevante, doctor, porque, bueno, yo a lo mejor trabajando la parte más emocional al ser psicóloga, justamente es como identificar estos sentimientos de culpa, ¿no? Darnos cuenta que a veces el cáncer, pues, tiene muchas asociaciones de diversos factores, algunos, como bien lo dice usted, estarán bajo nuestro control y otros no. Y aquí es importante justamente el ubicar que si fuese el tabaco la causa principal del cáncer de pulmón, todos los fumadores tendrían cáncer de pulmón y tampoco es así, ¿no? Y estaríamos a lo mejor preguntándonos también el por qué los que no fuman pueden tener también cáncer de pulmón. Y sobre todo, empezar a fortalecer esta conciencia, como bien lo dice, sobre todo por estas fechas del 17 de noviembre, que se conmemora esta visión más acentuada y tomar conciencia del cáncer de pulmón, porque cada vez el cáncer se presenta en etapas más jóvenes, en personas más jóvenes, y tenemos que pues empezar también a enfocarnos un poquito más a qué podemos hacer pues para entender esta enfermedad. Y aquí quisiera preguntarle a la doctora Cruz Rico. Doctora, usted nos hablaba de los genes y usted es la experta en las cuestiones moleculares. ¿Cómo es que puede haber diferencias? Ya nos mencionaba el doctor, no es lo mismo, Europa no es lo mismo, América Latina no es lo mismo, incluso nuestra propia cultura mexicana, donde toda la comida que es con leña nos sabe súper rica, pero pues es un factor de riesgo. ¿Cómo es que esto funciona? ¿Cómo es este impacto en la cuestión racial, por ejemplo? ¿Qué tiene que ver o cómo poder también poner un poquito de atención en eso? Pues mira, en ese sentido hay mucha bibliografía que se ha estudiado si esto es hereditario. Esto, al menos ALK hasta el momento no ha sido una cuestión de que se herede, más bien se activa por los factores que ya el doctor Lara nos hizo favor de explicarnos. Entonces, estos factores, pues hay que tratar de minimizarlos. O sea, sabemos que no podemos estar donde hay una gran cantidad de humo de cigarro, porque ese humo de cigarro, nosotros en biología molecular decimos que se activan vías de señalización y esto significa que ALK pues es una proteína que se sobreexpresa en las células del tumor, en este caso de células de adenocarcinoma, y esto favorece la proliferación. Entonces, estos factores de riesgo son los que van desencadenando la propia activación de este oncogen al momento de irse replicando nuestras células normales. Entonces, es ahí donde el DNA y estos genes son los que le dan la información a nuestras células para que crezcan normalmente. Desafortunadamente, a veces las señales de estos genes pues son dañados por estos factores de riesgo y ya la información ya llega alterada y por lo tanto pues se generan células y esto hace lo que hacemos la lesión o el bulto de células tumorales. Y es ahí como preguntaba el doctor Lara de cómo se hace el diagnóstico. Pues el diagnóstico se trata justo de desdoblar este DNA a través de técnicas de biología molecular, que esto ha sido de verdad la punta de lanza para lo que es la medicina de precisión. Entonces, cada vez nos obligan más a estar involucrados los biólogos moleculares, los patólogos moleculares, los genetistas, para poder integrarnos al diagnóstico de terapias dirigidas para que cada uno de nuestros pacientes tenga este tratamiento el más certero que se pueda dar a estos pacientes. El diagnóstico, pues, para determinación de ALK requerimos de la biopsia de nuestros pacientes. Entonces, una vez que nosotros tengamos el diagnóstico de adenocarcinoma, tomamos un taco de biopsia o una parte de la biopsia que el patólogo ya analizó y los vamos al laboratorio. Puede ser con técnicas de inmunohistoquímica, después podemos evolucionar a una técnica que se llama hibridación in situ y esto es se hace una secuencia similar a lo que vamos a analizar, se hace una hibridación y si se encuentra la alteración de ALK, lo consideramos como positivo. Obviamente hay un porcentaje de expresión que ya lo tenemos totalmente estandarizado en el instituto para poder definir es positivo por esta expresión que en la literatura es arriba del 15%. Si no se cuenta con esta técnica del FISH, pues tenemos métodos más especializados como es la secuenciación masiva.
y esto es alinear el DNA e ir base por base que está constituido el DNA, y ahí nos damos cuenta si haya una alteración en ALK. ALK o alcanzándote el programa, se trata de identificar a los pacientes con esta alteración, porque hoy en día sabemos que hay diferentes variantes de ALK. Entonces, dentro de la población de ALK, podemos tener una familia totalmente específica que puede dar un buen tratamiento dirigido a cada una de estas variantes. Entonces, esto en cuanto a los tratamientos y oportunidades que hay para los esquemas de tratamiento, pues el doctor Lara pues es nuestro expertise en ALK, y es esto es la idea de llegar a más pacientes con ALK positivo. Y doctor, preguntándole si nos habla un poquito de los tratamientos y por qué es tan importante, además, pues de atendernos con especialistas en la cuestión oncológica como en el instituto, ¿por qué también integrar a otros profesionales? Ahorita que escuchaba a la doctora Cruz Rico, pues ubicaba que no solamente es el oncólogo, sino especialistas en campos diferentes que pueden fortalecer como la identificación y probablemente pues darnos la pauta para tratamientos mucho más específicos y como bien nos decía el doctor Cabrera, pues que causen menos efectos secundarios, que impacten muchísimo en la calidad de vida de los pacientes, pero ¿por qué tener también una perspectiva del manejo integral? ¿Cómo incorporar a otras disciplinas en la atención del paciente con cáncer de pulmón ALK? Bien, voy a responder primero la primera parte, que es lo de los tratamientos. Como ya bien, y creo que dio una muy buena introducción el doctor Cabrera, hasta antes de la década antes del 2010, 2011, prácticamente el tratamiento de primera elección para todos los pacientes con cáncer de pulmón era la quimioterapia, y realmente era un tratamiento bueno, efectivo, pero que sabíamos que controlaba la enfermedad por un tiempo corto. Nosotros nos gusta, hablando de tiempos, nosotros consideramos largos cuando hay un control ya por más de 1 o 2 años. Realmente esto daba un beneficio de meses y eventualmente sabíamos que los pacientes perdían este beneficio del tratamiento oncológico. Y evidentemente sabemos bien que hoy en día, si bien hay nuevos medicamentos para controlar todos los eventos adversos o toxicidad de los tratamientos de quimioterapia, aún así sabemos que es un tratamiento bastante delicado que necesita mucho apego del oncólogo para que los pacientes puedan tener una calidad de vida aceptable. Una vez que se identificaron estas alteraciones, como bien lo mencionó la doctora Cruz Rico, hoy en día tenemos un tratamiento especial para cada gen alterado, e incluso podría decir que para cada mutación. No se trata, dependiendo de la alteración genética que encontremos, es el tratamiento que se le ofrece al paciente. Evidentemente, y eso la lógica podría hacernos pensar, bueno, si ahora tenemos un tratamiento dirigido, por ende, la toxicidad, los eventos adversos que generan estos tratamientos, si bien no son cosa menor, evidentemente sí hubo un avance en la calidad de vida y en todos estos eventos adversos versus la quimioterapia, que era el tratamiento que se tenía inicialmente para estos pacientes. Y algo que sí quiero dejar bien en claro es, esto no ha hecho que desaparezca la quimioterapia en el tratamiento de los pacientes con cáncer de pulmón, pero sí ha cambiado el lugar en la prioridad. Hoy en día no empezamos con quimioterapia, empezamos con tratamientos dirigidos, que afortunadamente también la ciencia ha permitido que estos tratamientos se den de manera oral. Eso permite que el paciente pueda recibir sus medicamentos en casa y que evidentemente el apego y la calidad de vida del paciente sea mucho mejor. No me quiero meter ahorita porque hoy en día podríamos decir que hay 3 grandes medicamentos que nos ayudan a tratar a los pacientes ALK en primera línea. Realmente son cosas muy médicas el discutir ventajas y desventajas de otros, pero sí quiero decir que estos medicamentos orales cambiaron radicalmente el panorama que se tenía de los pacientes con cáncer de pulmón ALK, porque hoy en día estos pacientes pueden tener beneficios de años. Y estamos hablando que
tenemos pacientes de más de 7 años que están con un tratamiento oral y que incluso jamás han recibido quimioterapia, cosa que antes era algo impensable. Dicho esto, el que un paciente con cáncer de pulmón, en donde su expectativa de vida era corta, y hoy en día tenemos pacientes con cáncer de pulmón, en donde la expectativa de vida se ha convertido en años en algunas subtipos moleculares, ha hecho que se integren nuevos expertos al equipo de trabajo también, no solo desde el punto de vista del diagnóstico, que eso creo que ya lo explicó bien la doctora Graciela, pero definitivamente antes, por ejemplo, había tratamientos que causaban cuando la enfermedad se iba, por ejemplo, al cerebro, que es algo relativamente frecuente en los pacientes ALK, pues había muy poca preocupación de dar radioterapia a toda la cabeza para darle control a un paciente porque realmente poco se veían los efectos de la radioterapia a largo plazo. Y hoy en día tenemos que también ver toda la parte cognitiva, toda la parte emocional del paciente, porque sabemos que la radioterapia tiene efectos también a largo plazo que ya los comenzamos a ver a los pacientes con cáncer de pulmón. Ahora, quiero también hacer mención que si hay norma y si bien dije que en Latinoamérica hay muchos pacientes que no tienen relación con tabaco, también debemos de reconocer que alrededor todavía de 40 a un 50% de nuestros pacientes sí han fumado. Y estos pacientes no solo tienen cáncer de pulmón, sino también tienen otras enfermedades pulmonares como enfisema, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se conoce muy bien como EPOC. Y definitivamente no es lo mismo tratar un paciente solo con cáncer que un paciente con cáncer y otras enfermedades per se asociadas a la enfermedad pulmonar. Entonces, es evidente que en el equipo también debe de estar integrado, por ejemplo, un neumólogo para poder darle cierta solución a esta problemática y cierto control. Igualmente, es importante esta visión multidisciplinaria porque a la par siempre tratamos de que en el equipo esté un nutriólogo. Los nutriólogos cada vez son más importantes. Más adelante creo que hablaremos un poquito sobre este tema nutricional en los pacientes LK, pero sabemos bien que es importantísimo que un nutriólogo nos acompañe para que el paciente tenga la mejor nutrición posible, porque esto ya está demostrado que un paciente desnutrido, que ha perdido músculo, que ha perdido esta capacidad de tener un adecuado consumo de alimentos calóricos, es un paciente que también puede tener un mayor riesgo de tener más toxicidad o más eventos no deseados a los tratamientos, ¿me explicó? Entonces, es otra parte fundamental. Y la parte psicológica, digo, aprovechando su expertise, doctora Asensio, estamos cada vez más convencidos que un paciente necesita tener una valoración psicológica, si es posible, desde un inicio, porque en hospitales como el nuestro, donde y como muchas instituciones públicas de nuestro país, pues realmente los oncólogos tenemos muy poquito tiempo en la consulta para andar haciendo los test adecuados o las pruebas de tamizaje, identificar si hay alteraciones emocionales en los pacientes, las más frecuentes por hablar como ansiedad, depresión, que son muy, muy frecuentes, que tenemos publicaciones al respecto y que la verdad muchas veces el oncólogo médico no se toma el tiempo de atender todos esos problemas que van totalmente de la mano y que impactan en los resultados oncológicos de los pacientes. No es lo mismo el paciente que tiene muy buena actitud, que está muy enfocado emocionalmente, que tiene buen apego a su tratamiento, que tiene un objetivo claro, a lo mejor el paciente que ha perdido ese rumbo, ese camino y le cuesta trabajo enfocarse. Entonces, hoy en día no se visualiza el tratamiento del cáncer de pulmón sin un equipo multidisciplinario. Mencioné algunas áreas, pero realmente es un equipo bastante completo el que se requiere hoy en día para tratar un solo paciente. Oiga, doctor, y en ese sentido, bueno, quisiera ya preguntarles de qué se trata este programa Alcanzándote, para que nosotros podamos saber si va dirigido a nosotros, población abierta, si podemos acudir, dónde poder como tener la información específica, si nos los pueden compartir, porque toda esta información que nos han dado nos parece como muy importante y seguramente más para aquellos que a lo mejor tienen un familiar con cáncer de pulmón, que quieran estar más informados, que quieran conocer
justamente pues esta enfermedad más a detalle como nos han compartido. ¿De qué se trata este programa? Para que vayamos como pues invitando a la gente para que nos pueda acompañar. A ver, ahí, si me permite, la doctora Currico, este programa nace de la iniciativa del doctor Oscar Arrieta, cuando todavía en su momento era el jefe de departamento del Instituto de Cancerología, hoy en día el director del instituto, y nace con la idea de empezar y acercarnos más a los pacientes, porque evidentemente no alcanza el tiempo en las consultas para abordar muchos temas y muchas dudas que el paciente pueda tener. Y nace una iniciativa, primero, de crear un evento, que el evento se llama Alcanzándote, y este evento lo que busca es reunir a los pacientes ALK de todo el país. Realmente es abierto a la población en general, no solamente pacientes del Instituto Nacional de Cancerología, para que quien tenga la posibilidad de acompañarnos este 1 de diciembre, en punto de las 11 de la mañana en las instalaciones del instituto, particularmente en el auditorio del instituto, vamos a empezar una serie de pláticas en donde estarán enfocados, vamos a abordar varios módulos, varias áreas de especialidad, pero sobre todo parte de lo que acabo de explicar anteriormente. Una parte de oncología, de explicar un poco de dudas sobre los tratamientos para los pacientes ALK. Es muy impactante el momento. Están tan acostumbrados a veces a una pastilla que cuando pasamos a un tratamiento de quimioterapia, a veces se le viene el mundo encima al paciente porque, oiga doctor, pero ¿cómo que llevo 4 años tomando una pastillita y hoy me dice que ya me va a dar esa quimioterapia? Y entonces para muchos es condena de que ya ahí se terminó, y parte de toda esta iniciativa es explicarles al paciente la evolución natural de la enfermedad y el entender que esto tiene sus etapas y simplemente hay que aprender a transitar en cada una de ellas. Entonces, en este evento se busca abordar esa parte, todas esas dudas respecto a oncología, pero también dudas de nutrición, de rehabilitación, de neumología y de psicología. Vamos a invitar, va a haber expertos, la mayoría trabajan ahí en el departamento de oncología torácica, en donde van a dar pequeñas pláticas, pero creo que lo más enriquecedor de todo es que también hay invitados pacientes. Okay. Y los pacientes nos van a apoyar con dar sus testimonios. Tenemos pacientes, como lo he comentado al principio, que llevan 6, 7 años y definitivamente son un ejemplo y pueden ser un estímulo positivo para los pacientes que a lo mejor apenas comienzan este caminito que es el haberse enterado que tienen cáncer de pulmón y que encajan en este programa de pacientes con alteraciones en ALK, porque justamente eso es lo que buscamos, que pacientes que apenas comienzan tomen como ejemplo a lo mejor lo que podrían transmitirles desde la aceptación de la enfermedad y cómo han logrado lidiar con ella a lo largo de sus vidas, y que logren transmitir desde el sentir, porque no es lo mismo lo que uno puede transmitir como médico que definitivamente el que está padeciendo la enfermedad. Y también buscamos que haya esa representatividad en donde también pueda haber pacientes que a pesar de tener la enfermedad ya estén en esta etapa que acabo de comentar, que es la parte de la quimioterapia. Y finalmente el evento, además de estos testimonios, tiene una parte de sesión de preguntas y respuestas. Cada bloque tiene la parte de preguntas y respuestas donde habrá un foro libre y estará abierto a que cada paciente pueda resolver sus dudas. Algo importante a mencionar, se extendió la invitación a algunas instituciones de Latinoamérica, sobre todo con las que se ha trabajado en colaboración, y también va a haber una modalidad vía Zoom del evento, en donde va a permitir que en los eventos, que los pacientes que no puedan presentarse de manera presencial al instituto, porque evidentemente sabemos que tenemos pacientes de toda la República y no siempre es factible hacer un viaje, puedan tener la posibilidad de conectarse vía Zoom. Esta liga se compartirá en todas las redes sociales del Departamento de Oncología Torácica y de la Unidad Funcional de Oncología Torácica.
Y los pacientes que se registren al evento también se les hará llegar esta liga a sus correos electrónicos para que nos puedan acompañar esa tarde. A mí me gustaría que la doctora Cruz Rico también complementara toda esta información, si es que omití algo. No, doctor, yo creo que fue totalmente claro. Agradecerle a la doctora Asensio, al público que nos está escuchando. Realmente es un esfuerzo que el departamento, la unidad funcional de oncología torácica está haciendo para ustedes. Los pacientes son sumamente importantes. Por ustedes estamos aquí, por ustedes hemos aprendido bastante y realmente de la parte que me toca a mí, el diagnóstico molecular, hay opciones para hacer un diagnóstico molecular si el tejido ha sido agotado. Tenemos otras opciones como la biopsia líquida y vamos a tratar de dar la mayor información y resolver todas las dudas que nos surjan. Muchísimas gracias por el espacio, doctora Leticia. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado el día de hoy. Gracias, doctor Lara. No, pues al contrario, yo creo que nos dejan abierta la invitación a un gran evento, que lo abran también para pues la población que se encuentra en otros países, porque déjenme decirle que Metamorfosis llega a muchos países de Latinoamérica, afortunadamente, pues nos abre el espacio para también compartir estos grandes avances y el poder aclarar dudas como bien ambos lo comparten, porque siempre pues entra en esta cuestión de la enfermedad oncológica pues muchos temores, muchas inquietudes, nos enfrentamos a un nuevo camino, pero informados siempre puede resultar ser mucho más llevadero y con todo el equipo multidisciplinario que ustedes mencionan, pues mucho más, ¿no? Entonces, pues recuerden este 1 de diciembre en punto de las 11 de la mañana, los que puedan acudir presencialmente al auditorio principal del Instituto Nacional de Cancerología serán bienvenidos y aquellos también que se puedan conectar de forma virtual, si nos los permiten ambos, estaremos compartiendo pues toda la información de difusión que ustedes nos puedan dar para que la información también en nuestras redes pueda estar presente y que cada vez más personas puedan pues fortalecer este gran esfuerzo que ustedes están haciendo pues para convocar, para seguir aprendiendo, para seguir aportando y sobre todo pues para unirnos, que ese es justamente pues el 17 de noviembre, unirnos para generar mayor conciencia sobre la enfermedad, sobre cómo tratarla, sobre cómo pues manejarnos en este trayecto y que podamos pues cada vez más conocer más de la enfermedad y si podemos controlarla lo mejor posible, porque lo importante, como bien lo dijeron, pues es la calidad de vida si ya hay un diagnóstico de cáncer de pulmón. Pues bueno, no sé, doctor, quería comentar algo más ya para cerrar el programa. Sí, doctor Asensio, solamente me gustaría decir que este es el principio de muchas iniciativas que pensamos tener en el Departamento de Oncología Torácica. ¿Por qué empezamos con pacientes ALK? Justamente porque es una población joven que no fuma y que a veces es mucho más complicado explicarles por qué sucedió esto, por qué están enfermos de esto. Pero este es el inicio porque tenemos un próximo evento y quiero aprovechar el foro porque Adelante. vamos a hacer un segundo evento, pero para pacientes que tienen alteraciones en otro gen, que es EGFR. Este evento va a ser sucesivo el día 8 de diciembre, que va a haber un espacio para promocionarlo, pero este es un ejemplo porque de aquí vamos a ir desarrollando otros eventos más en el departamento para que se sumen otras poblaciones de pacientes con cáncer de pulmón, porque evidentemente el día de hoy dicen, bueno, yo no tengo ALK, entonces esto no es para mí. Pero no, esto es el inicio, vamos a ir cubriendo y el objetivo es ir creando, así como se subdividió por necesidad el cáncer de pulmón y hoy en día tenemos muchas enfermedades, queremos dedicarle a cada distinta enfermedad su propio espacio y que la información sea lo más individualizada posible. Y aquí termina mi mensaje con todo lo que tenemos hoy en día y yo invito a todos los pacientes con cáncer de pulmón que no se comparen con otros pacientes con cáncer de pulmón, porque realmente tu enfermedad puede ser única y realmente no necesariamente vamos a seguir el patrón que pudo haber tenido otro paciente. Y justamente esta es la iniciativa de formar grupos en donde ahí sí, cuando platiquen entre estos pacientes que comparten todas las características genéticas moleculares, pues puede ser información que sea más realista y que sea más individualizada para cada grupo de pacientes.
Pues doctor, felicitarlos por estas iniciativas. La verdad es que hace falta pues tener estos grupos, no solamente para conocer la información directamente de mano de ustedes, que son los expertos, sino para también hacer unidad. Siempre hace falta lo que usted mencionaba, compartir con otras personas que padecen la misma enfermedad que yo y que nos podamos sentir identificados. Y creo que eso también pues forma parte de estas redes que ustedes quieren unir para fortalecer el camino contra la lucha en el cáncer de pulmón en particular. De verdad, agradezco mucho la oportunidad que hayan estado esta tarde conmigo y pues nosotros estaremos también dispuestos a compartir con ustedes la difusión en lo que podamos apoyar para seguir fortaleciendo esta gran historia que empieza este 1 de diciembre con este evento Alcanzándote y que pues ya nos estarán dando las premisas también de otros eventos para que nosotros podamos seguir colaborando. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde, doctora Graciela Cruz Rico, doctor Luis Antonio Lara Mejía, estuvo también con nosotros el doctor Luis Cabrera Miranda. De verdad, muchísimas gracias por haber compartido pues esta gran información. Hasta luego, muchísimas gracias. Hasta luego, doctor Asensio. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes y este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Recuerden, nosotros nos vemos próxima semana en punto de las 3 de la tarde. Hasta la próxima.